promotora educativa y ahora tengo oportunidad, privilegio de ser supervisora de módulo. Forma parte de los grupos de orientación a padres y vive el cambio en tu familia. Mayores informes al 2020-5530 y 2020-5531. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Nuevo León. Mazapanes, cocadas, dulces de leche, tamarindos, lo mejor de los dulces mexicanos, artesanales son Quimacul. Adquiérelos del Centro de Comunidad de la UDEM. Es un concepto de tienda solidaria y la tienda solidaria en el Hotel Sheraton Ambassador. Quimacul, con alegría desde el corazón. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM y SICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día, bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Buenos días, me da mucho gusto saludar a todos aquí en su estación de radio, Radio UDEM, y en su programa, en el programa Ser Familia. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Cristi Noel y soy terapeuta de SICRE. Estoy en representación de la licenciada Michelle, que por ahorita va a estar unos días ausente. Y bueno, hoy en este día queremos estar muy abiertos a una información muy interesante y muy importante, de la cual vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender el mucho amor que hay de unos padres a hijos, y este amor que se manifiesta en el abrazarlos, decirles que los queremos, y sobre todo en ese amor que manifestamos a través de nuestras conductas, unas conductas que para los niños son totalmente nuestra primera escuela. Los niños aprenden de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que palpan primeramente en sus padres. Vamos a ver escuchar un tema que es técnicas de modificación de conducta, y para esto tenemos a una especialista. Ella es la licenciada Ivonne Guerrero Carrillo. Ivonne, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias. De nada, ella es una psicóloga, también terapeuta de nuestro centro SICRE. Y ella es una psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, totalmente enfocada en lo cognitivo-conductual. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Tema para ti me imagino que es muy sabroso, sí, claro. y el cual llena tu mente y tu corazón. Uh-huh. Sé que eres una excelente terapeuta porque te veo. Hemos estado juntas en el trabajo, y platícanos, Ivonne, ¿qué nos dices? ¿Qué es esto de técnicas de modificación de la conducta, sobre todo en niños? Ok, bueno, pues primeramente muchísimas gracias por invitarme. Yo encantadísima de venir y compartir un poquito con ustedes sobre las técnicas de modificación de conducta. Bueno, primero vamos a dar un poquito de contexto de qué son las técnicas de modificación de conducta, de dónde surgen. Las técnicas de modificación de conducta surgen del condicionamiento operante. El condicionamiento operante, a grandes rasgos, es un enfoque que fue desarrollado por un psicólogo apellidado Skinner, un psicólogo americano, pionero del conductismo, donde nos dice básicamente que las conductas son controladas por medio de las consecuencias que le siguen inmediatamente. Es decir, estas conductas son fortalecidas o debilitadas dependiendo de lo que pase inmediatamente después. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños aprenden a regular sus conductas, y estas tienden a incrementarse o a disminuirse dependiendo de cómo el ambiente, que en este caso pueden ser los padres, los maestros, el abuelito, etcétera, les den, qué consecuencias les den. Entonces, hay que dar un poquito de contexto en las técnicas de modificación de conducta. En primer lugar, la idea es siempre enseñarles a los niños el diálogo, el contacto con sus emociones, el que expresen: estoy enojado, estoy triste. Sin embargo, cuando
la situación se sale un poquito de control cuando el niño empieza a enojarse de sobremanera, o cuando el niño se pone muy triste, cuando la situación de alguna manera se sale de control, es importante guiarlo con este tipo de técnicas. Entonces, primeramente, lo primero y lo más importante que hay que decir es que la conducta se aprende. Claro, definitivamente, sobre todo en los niños. Así es. ¿No? Son totalmente, ellos imitan conductas y estas conductas vienen bien reforzadas, como tú dices. Así es. Con algún estímulo. Un estímulo que ellos reciben después de hacer cierta conducta. Así es, la conducta se aprende. Los padres, que son pues las principales figuras en los niños, en la etapa infantil, les enseñan a sus hijos sin querer, o sea, de manera accidental o premeditadamente, las conductas. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que un niño aprenda una conducta o deje de hacer cierta conducta, no nada más basta la consecuencia inmediata, sino lo que tú como padre le estás enseñando. Entonces, si tú al niño le dices que no pegue, pero tú le das un manazo cada que el niño le pega a otro, pues entonces tú le estás diciendo verbalmente una cosa, pero con tu cuerpo, con tus gestos, con todo tu persona, y lo que significa para el niño, tú como papá, pues le estás enseñando otra. Claro, y a nivel cerebral en los niños es más fuerte para ellos el impacto modelo de conducta, porque lo vieron, lo escucharon, que lo que entienden de las palabras de no lo hagan, ¿verdad? Así es. Ivonne, ¿podrías decirnos algo sobre si hay alguna base biológica sobre los niños que no pueden controlar conductas, sobre conductas fuera de control? ¿Hay alguna base biológica, algo en los genes que podrían alterar este tipo de conductas? Pues hay investigaciones que dicen que la conducta, sí se aprende, pero también los genes es muy importante, es una parte muy, muy importante. Se ha encontrado niños en orfanatos donde empiezan a tener conductas agresivas, y si les empiezan a rascar, se dan cuenta que proviene de padres agresivos, y sin embargo nunca los vio, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, en cuestión de la conducta que se aprende, es lo que le refuerza al niño, es saber, ok, el niño sí lo trae, pero no por eso el niño siempre va a ser agresivo y ya no hay nada que hacer. No, para eso, el niño ya nace con cierto temperamento heredado, pero se puede controlar, se puede dirigir, incluso hasta se puede de alguna manera sacarle de provecho. O sea, por ejemplo, si el niño es agresivo y al niño le gusta andar siempre activo, pues gástale sus energías jugando básquet o en box, o sea, de una manera más provechosa para él. Ahí no hay que quedarnos con es que él así es y pues ni modo, ¿no? Pues sí, a lo mejor él ya trae cierto temperamento, nace con ciertos rasgos de carácter, ya viene en el paquete, por así decirlo, pero se puede controlar y dirigir. Eso es lo más importante, ¿verdad? Aquellas conductas agresivas o poco adaptativas. Se pueden controlar y dirigir. Así es. Y a mi mente en este instante vienen muchos papás que llegan a nuestros consultorios diciendo: me mandaron de la escuela porque el niño no se sienta, el niño reta, el niño, y en mi casa es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a esa maestra? O ¿cómo ayudar en casa? Llegan papás diciendo: ya no puedo con el niño, es continuo berrinche, continua agresión hacia sus amiguitos. ¿Qué hacer, verdad? En esto, pues viene precisamente esto último que dijiste, ¿no? El modelar esa conducta. Así es. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Qué podemos comenzar a hacer, Ivonne? Ok, como les decía, el conductismo dice que las conductas son controladas por medio del medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a checar qué del ambiente está reforzando la conducta de ese niño. O bien, si queremos incrementar una conducta, ¿qué del ambiente hace que casi no dé la respuesta?
Entonces, por ejemplo, incrementar la atención. ¿Por qué un niño no pone atención? ¿Cómo hacerle para incrementar la conducta? O, por ejemplo, en la cuestión de disminuir, el niño hace muchos berrinches en la escuela. Bueno, ¿qué del ambiente, qué estímulo el niño nota en el ambiente que hace que luego haga el berrinche? Entonces, ahí es disminuir. Entonces, primeramente, es especificar la conducta que queremos cambiar. Si la queremos aumentar o la queremos disminuir. Evitar términos vagos. Por ejemplo, en la consulta vienen muchos papás que dicen, es que el niño se porta mal. Es que el niño siempre tiene mala conducta en la escuela. Es que nunca obedece. Bueno, ¿qué es nunca obedece? Bueno, es que el niño no me hace caso cuando le digo que se vaya a comer. Bueno, eso es especificar la conducta. El niño se porta mal. ¿Qué es portarse mal? No, pues que nunca se quiere lavar los dientes en la noche y siempre termina llorando. Bueno, eso es especificar la conducta. Entonces, es bien importante saber qué es lo que el niño hace, qué es exactamente lo que hace. La conducta tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable. Bueno, ¿cuántas veces a la semana el niño no se quiere lavar los dientes? ¿Cuántas veces al día el niño le pega a su hermana? No es que el niño es agresivo. No, bueno, ok. ¿Qué hace? Le pega a su hermana. Muy bien. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Qué tan a menudo? Bueno, pues lo hace una vez al día, lo hace 2 veces al día. Entonces los papás tienen que empezar a medir. Es bien importante medir, Cristi. ¿Por qué? Porque luego después el niño empieza a disminuir o aumentar la conducta. Y resulta que después dice, no, es que no ha cambiado nada. No, cuando se mide, ya estás viendo cuantificablemente, si el niño ya disminuyó 2 veces, ya no le pega 5 veces a la hermana, sino le pega 2. Y a lo mejor tú no lo notabas a simple vista. Entonces, es muy importante el punto de medir. Muy bien, ¿Okay? Ivonne. Ahorita vamos a tener un corte, sin embargo quisiera yo mencionar algo que se me vino a la mente. El primer punto dijiste determinar la conducta. Así es. Esto me lleva a que el papá, el maestro y todos los que estamos alrededor del niño debemos tener una coherencia. Así es. No ponerle al niño diferentes mensajes, ¿verdad? Y bueno, después de nuestro receso de una canción muy hermosa, vamos a seguir reflexionando sobre estos puntos importantes para ya sea mantener o quitar una conducta de nuestros hijos. Gracias a todos por escuchar y si quieren comunicarse por favor a cabina para algunas preguntas, marquen al 83 36 61 62 o 83 36 4203. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero
Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Buenos días, bienvenidos todos nuevamente, bienvenida Ivonne. Gracias por estar aquí. Estamos presentando un tema muy interesante sobre técnicas de modificación de conducta. Cómo ayudar a nuestros hijos a modificar una conducta que está siendo no sana para él, o a incrementar tantas que quisiéramos que en las que ellos crecieran, ¿verdad? Aquí la licenciada Ivonne nos estaba diciendo que es bien importante la influencia del ambiente en los niños. Una conducta es principalmente una consecuencia de un aprendizaje y en las condiciones sociales en las que el niño vive. Así es. Bueno, Ivonne, nos estabas platicando de cuáles son los pasos que debe tomar en cuenta un papá o un maestro para ayudarle a un niño. El primero decías que es determinar una conducta, ser muy específicos. ¿Para qué? Para que haya una coherencia y no confundir al niño. Segundo, decías medirla. Bueno, ¿qué nos decías sobre esto? Bueno, medirla es, de hecho, en el conductismo es llamado línea base. Esto sirve para que los padres o el maestro o quien quiera hacer alguna modificación en alguna conducta, ya sea disminuirla o incrementarla, pueda medir, cuantificar si la conducta ha tenido algún cambio. Porque como te digo, a veces llegan a consulta y empezamos con algún programa de modificación de conducta y si el niño le pegaba 5 veces a la hermana, dicen que no ha visto cambio cuando en realidad si miden se dan cuenta que ya nada más le pega 3, ya disminuyó 2. Entonces es para ver el avance exacto. No es como que a lo que yo crea o bueno, creo que se ha disminuido. Bueno, es ver cuánto ha disminuido exactamente o cuánto ha incrementado la conducta. Entonces, aquí hay un tip así rapidito que les pudiera dar. Si la conducta es muy frecuente, es decir, se presenta varias veces al día, pues la línea base, la medición se hace en base a día por día. Si la conducta que se quiere modificar se realiza una vez por semana, bueno, pues entonces se hace por semanas la línea base, ¿verdad? Y, por ejemplo, si es algo que se da una vez al mes, por ejemplo, tiene una clase especial mensual y nunca quiere ir, bueno, y lo que queremos cambiar es que si quiera ir, entonces la línea base se hace en base a cada mes. Entonces, esto sirve para hacer una correcta medición, ¿verdad? Claro, y nos ayuda precisamente a que el niño, como somos todos seres a que nos acostumbramos, ya aquel reforzador para incrementar una conducta o algún reforzador negativo para quitar alguna conducta, no se vuelva para él como una forma ya de actuar normal y ya para él no tenga ningún ningún significado, ¿no? Sí, así es. Entonces esta medición nos ayuda precisamente a que no aburramos al niño con aquel reforzador o aquel premio, o tampoco lo irritemos más con aquello que le quitamos y la conducta se incrementa. Así es. Otra cosa también importantísima para que se lleve a cabo las técnicas de modificación de conducta es precisamente lo que decíamos, los reforzadores. Hay diferentes tipos de reforzadores. ¿Cómo identificarlos? Bueno, prácticamente es todo lo que el niño le guste o todo lo que el niño haga en sus ratos libres. Los reforzadores se dividen en 3 grandes clases. La primera son los reforzadores interpersonales, que es todo lo que tenga que ver con gestos o contacto. Los abrazos, las felicitaciones, una palmada, una sonrisa, cualquier signo de aprobación. Los reforzadores materiales es todo lo tangible, un dulce, una bici, una muñeca. Y los reforzadores de actividades que, como su nombre lo dice, pues son actividades que al niño le gusta.
ir al parque, ir con los abuelitos, ir al cine. Es importante decir que todos los reforzadores son personales, es decir, cada niño es diferente. Claro. Si a un niño le gusta ir al parque, pues no a todos los niños se les va a dar el reforzador de ir al parque, porque hay niños que no les gusta ir al parque, a lo mejor él prefiere ver la tele. Entonces, es conocer al niño. ¿Cómo identificarlos? Como te decía, lo que haga el niño en sus tiempos libres, lo que el niño constantemente exprese que le guste, alguna caricatura, algún personaje. Si al niño le gusta mucho, por ejemplo, un programa de, no sé, de los Muppets Baby, bueno, pues ahí ya tienes un reforzador. Ver 10, 15 minutos un programa de los Muppets Baby. Si tú ves que prefiere eso que jugar con la bici que le regalaste la Navidad pasada, pues bueno, utilízalo, ¿verdad? O sea, de reforzador. Entonces, los reforzadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque de estos va a depender que la conducta se incremente y se mantenga. Entonces, la idea es que cuando la conducta esté más interiorizada, es decir, cuando la conducta ya la haga el niño más por motivación intrínseca, por motivación propia que por el premio, estos reforzadores se van a ir aplazando paulatinamente. Claro, y yo creo que algo muy importante de lo que dijiste, los reforzadores son de acuerdo al niño. Así es. Pero también creo que son de acuerdo a la edad. Así es. Es bien diferente a cómo vas a reforzar una conducta para aumentarla o lo contrario, para quitarla en un niño o en un adolescente. Esos son factores que hay que tener en cuenta. Así es. Y también de acuerdo a la conducta. Porque, por ejemplo, hay papás que les prometen casi creo que ir a Disney World para que vayan a misa. No, también tiene que ser coherente con la conducta. Si la conducta es algo sencillo, pues el reforzador va a ser sencillo. Claro, y una de las reglas bien importantes para nosotros papás o maestros en esa modificación de conducta a los niños o adolescentes es no podemos no cumplir. Así es. Porque al niño se le da un mensaje de disonancia, precisamente de que no hay coherencia. Y ante el cerebrito de los niños esto los confunde. Claro. Hasta llegar a una conducta donde ellos verdaderamente hacen lo que ellos creen que es mejor. Así o es. les sale. El papá no debe no cumplir, ¿verdad? Así es. Cada reforzamiento debe ser de acuerdo a la realidad del niño, pero también a la realidad de los papás. Así que es. sea algo alcanzable para ellos. Que sea algo alcanzable, que sea algo real, que sea algo objetivo, en el sentido, como te decía Cristi, de sí, ok, entonces te voy a dar esto, si tú haces esto, te voy a dar esto a cambio, pero que sea coherente una conducta con la otra. Si ves que el niño, ya estamos hablando de varias conductas o algo que le crea mucho esfuerzo, bueno, pues le das un reforzador un poquito más grande. Pero si es algo sencillo, que ya está dentro del repertorio del niño y solo lo quieres afianzar, pues dale un reforzamiento pequeño. Y bueno, la idea es que el principal error de la modificación de conducta es que los niños se condicionan al premio. Entonces, por eso debe de manejarse con mucho cuidado y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque los papás, el niño ya está esperando a que se porte bien o haga cualquier conducta que el papá desea o que la mamá desea y ya está esperando el huevito Kinder. No, entonces es poco a poco ir interiorizando la conducta. ¿Cómo se logra esto? Utilizando los reforzadores interpersonales. Al final de cuentas nada más va a quedar la sonrisa, el signo de aprobación, el aplauso. Ya no le vas a dar el huevito Kinder, ya no le vas a, no todos los días va a salir al parque, ni todos los días le vas a regalar una bicicleta. Entonces es ir intercambiando. Esto se llama apareamiento de reforzadores. Claro, y esto es muy importante para nosotros como papás y maestros, procurar la madurez en el niño. Así es. Que ya comiencen a actuar porque saben que eso es sano, es bueno para ellos, ¿verdad? Encontrar los beneficios de esta conducta. Exactamente, y incluso los niños pueden llegar a sentir y a vivir eso. Exactamente. Lo que es beneficioso para sus almas, para sus vidas. Así es. Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos apareando un reforzador, por ejemplo, material o de actividad, siempre con uno interpersonal, porque al final solo va a quedar el refuerzo interpersonal.
Bueno, la efectividad del conductismo se ve en todos lados, ¿no? El sueldo que el que nos esté escuchando es un tipo de reforzador. Cuando el jefe te dice después de un proyecto, muy bien, felicidades, ese es un tipo de reforzamiento interpersonal. Entonces, estas técnicas están en todos lados. Simplemente hay que empezar a aplicarlas con los niños en base a estos reforzadores, ¿verdad? Lo que a ellos les gusta. Claro, y son verdaderamente de bastante buen uso para nosotros como adultos, para ayudar a nuestros niños a crecer sanamente. Y bueno, yo vuelvo a decirles a todos nuestros radioescuchas, no cansarnos, no cumplir ante a estos reforzadores y también perseverar. A veces nosotros los adultos nos cansamos más pronto que los niños y les decimos, bueno, está bien, ¿no? Y en ese momento ya perdimos toda la enseñanza que podíamos darle al chico. Todo el avance. Ivonne, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir a un corte. Gracias a todos quienes nos escuchan. Si gustan comunicarse aquí a nuestra estación, marquen al 8336-6162, al 8336-4203. Gracias a todos. Continuamos. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Wendy García, estudiante. Aunque tengo 17 años, no tengo precisamente buena salud. Ahora 6.6 millones de estudiantes de preparatoria y universidades públicas cuentan con seguro social. Me dio mucho gusto enterarme de que cualquier estudiante puede estar afiliado al IMSS. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/Lo Bueno Cuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Crezcamos juntos! ¡Afíliate! ¡Llega a Monterrey! No esperes más. Afíliate o actualízate en el padrón de contribuyentes. De julio a noviembre, un asesor te visitará o acude a cualquiera de nuestros módulos y disfruta de los diferentes beneficios del programa, como seguridad social y apoyo para su vivienda o negocio. Y recuerde, todos los servicios son gratuitos. Ser formal es más fácil. Programa Crezcamos Juntos. Afíliate. Servicio de Administración Tributaria, SAT. Gobierno del Estado de Nuevo León. Te ayudamos cuando tienes un embarazo inesperado. Sin nada a cambio. Ven y nosotros te escucharemos. Es completamente confidencial y seguro. En BIFAC, lo que más nos importa eres tú. Búscanos www.bifac.org 01800 0184 322. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas, apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad, prevención del delito. José María Morelos 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Buenos días, nos da mucho gusto poder tenerlos a todos aquí. Gracias por estar a escuchar. Estamos en su programa Ser Familia de Radio UDEM. Yo soy la licenciada Cristi Noel y soy terapeuta de SICRES. Tenemos con nosotros a la licenciada Ivonne Guerrero, que nos está hablando precisamente de cómo ayudar a nuestros niños a modificar una conducta. Ella nos estaba diciendo que hay diferentes tipos de conductas y también de reforzadores. Estos reforzadores son los que aumentan una conducta o los que también pueden disminuir una conducta, extinguirla, ¿verdad, Ivonne? Así es. Entonces, estos reforzadores son muy importantes para que le ayudemos a nuestros niños a aprender algo.
Y bueno, nos estabas diciendo precisamente de estos reforzadores de intercalar estos que son afectivos, que son entre papá e hijo, maestro y alumno, y también esos reforzadores materiales que también son de alguna manera muy positivos, pero de la importancia de juntarlos. Así es. De que el niño no nada más... No se condicione a lo material. Exactamente. Ajá. Sobre todo por el hecho de que al final solo va a quedar ese gesto de aprobación, ese abrazo, esa sonrisa, que de alguna manera también implica mucho el aspecto emocional. Los padres, al final de cuentas, para el niño va a ser más importante el abrazo, la sonrisa, si tú les enseñas que eso es lo más importante, que un abrazo tuyo, que una sonrisa, que dedicarte media hora es más importante que una tablet, que un iPhone, Al final de cuentas, es algo que tú le estás enseñando al niño. Claro. Que pasar tiempo con él es darle más tiempo a él y comprarle menos cosas. Claro que los reforzadores materiales pueden servir en primera instancia, para incrementar una conducta, para mantenerla, para disminuirla, ok. Pero al final del programa y al final de todas estas técnicas, solo va a quedar eso, solo va a quedar esa satisfacción de ese gesto de aprobación de lo estoy haciendo bien y a mis papás les da gusto, lo estoy haciendo bien y a la maestra le está gustando y estoy rindiendo mejor en la escuela. Es esa motivación intrínseca del niño de seguir haciendo la conducta que ya se le implementó o dejar de hacer definitivamente la que se le eliminó por motivación intrínseca. Y esto solo se logra trabajando el aspecto emocional. Claro, y eso yo creo que es la esencia del ser humano, Así es. Ivonne. Al final recordamos con tristeza o con enojo lo que nos quitaron, pero también llegamos a recordar sobre todo esa cuestión de amor y de cariño, de aceptación, de pertenencia, que nuestras primeras figuras significativas nos ayudaron a aprender en nuestra vida. Y esto tiene mucha relación con lo que decíamos al principio, que toda conducta se aprende. Así es. Y los papás y los maestros somos la base de este aprendizaje de un niño a cómo vivir en sociedad, cómo vivir en familia, cómo desarrollarse sanamente y plenamente dentro de un grupo social, que eso es nuestra vida, somos seres sociales, ¿verdad? Así es, al final de cuentas el aspecto emocional también importa, no es que al estar nada más trabajando la conducta lo emocional no importe, claro que no, sin embargo, por ejemplo, pues la gente fuma, sabe que no es bueno fumar, que te puede dar cáncer, mil cosas que te pueden pasar con el cigarro y la gente lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué se hace en el conductismo? Bueno, te haces valer del medio ambiente para dejar de fumar, ¿verdad? Para dejar de emitir esa conducta. Entonces, no es que nada más nos fijemos en la conducta, sino que también se trabaja el aspecto emocional, pero a veces es necesario mover el ambiente a nuestro favor para que la conducta empiece a generarse o a disminuirse, ¿verdad? Okay. Mover el ambiente, Ivonne, me lleva al pensamiento de la primera pauta en los papás es poner normas. Así es. Ese ambiente de normas reglas, es sano, es como la estructura, ¿cómo se llama? Nuestra espalda tiene la espina, ¿verdad? Así es. Que detiene todo nuestro cuerpo. Eso es la norma en una casa. Es esa espina dorsal que nos mantiene firmes como familia. Uh-huh. Entonces la norma es muy importante dentro de nuestra extinción de una conducta de nuestros hijos o de un querer reforzar una conducta para ellos. Así es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengamos normas sanas en nuestra familia. Así es. Saber establecer límites. Exactamente. Bueno, y pues ahora sí vamos a adentrarnos a algunas técnicas. Bueno, las técnicas se pueden dividir en dos grandes grupos, para aumentar o para disminuir, como veníamos hablando. Uh-huh. Hay muchísimas técnicas, unas más fáciles que otras.
Nada más cabe mencionar, Cristi, te quiero hacer la aclaración y al público en general, que si los padres o los maestros sospechan que hay una causa subyacente más complicada en el niño, es necesario que acudan al psicólogo. Si sospechan que el niño puede tener un trastorno como tal, algún trastorno psicológico, alguna dificultad que necesite ser guiada por un profesional de la salud mental, necesitan llevarlo. Por ejemplo, en el caso de la enuresis, que es hacerse pipí, tanto diurna como nocturna, se puede trabajar muy bien con la modificación de conducta, pero si el padre, la madre sospecha que el niño pudo haber sufrido abuso sexual o está pasando por el proceso de separación de los padres y por eso se hace pipí, hay que llevarlo al psicólogo. No es nada más reforzarle o quitarle o ponerle. Hay una causa subyacente muy complicada que es necesario trabajarle al niño. Entonces, al trabajarle esto al niño, las conductas tienden a disminuir o tienden a desaparecer. Entonces, sí hay cierta implicación aquí. Se pueden manejar las técnicas, son una herramienta, son un complemento. Sin embargo, si los padres o los maestros sospechan que hay una causa mucho más importante que debe de ser manejada por un profesional de la salud, sin duda hay que acudir al psicólogo. Claro, hay que obedecer nuestra intuición de papás y maestros, ¿verdad? Sí. Si papá en casa, mamá en casa o el maestro en la escuela ven y ellos de alguna manera intuyen que hay algo más que ya está fuera de su manejo, de su control. Ajá. No duden, como tú dices, en llamar para recibir ayuda a un centro de psicología. Hacer una evaluación psicológica como tal y ver esos aspectos subyacentes, ¿verdad? Bueno, entonces las técnicas, como habíamos dicho, son para incrementar y disminuir. Vamos a comenzar voy a decir unas cuantas, las más sencillas que en casa puedan manejar, espero les sirvan. Algunas técnicas para aumentar las conductas puede ser, en primer lugar, el reforzamiento positivo, que es el más conocido. Es darle algo al niño agradable a cambio inmediatamente después de hacer la conducta que queremos que haga. Ejemplos, bueno, hay miles. La estrellita que le dan en el jardín de niños después de las horas de clase, el sellito de la abejita de si trabajó cuando hizo la plana, la mamá cuando lo felicita porque hizo pipí, inmediatamente que se levanta de la taza el niño, es darle algo agradable. El reforzamiento negativo es quitarle algo desagradable al niño por haber hecho la conducta deseada. No es para disminuir, ojo, porque siempre se confunden. Es quitarle algo desagradable. Por ejemplo, tu hija adolescente le quitas la tarea de lavar los trastes toda la semana porque cumplió con su tarea. Eso fue quitarle algo desagradable porque hizo la conducta que tú esperabas, que era hacer su tarea. Okay. Y esto aumenta la probabilidad de que la chica, con tal de no lavar los trastes, pues lo vuelva a hacer. Es un ejemplo, ¿verdad? Claro, y muy bueno. Y tiene uno que cerciorarse de que sea algo agradable o desagradable para ellos, porque a lo mejor al niño no le molesta lavar los trastes o a la muchacha y pues eso no funciona, ¿verdad? Exactamente. Por eso habías dicho que todo esto de la modificación de conducta es totalmente personal. Así es hecho a la medida. Hecho a la medida, exactamente. La siguiente es el moldeamiento. El moldeamiento es esta técnica donde se le enseña al niño conductas que no están en su repertorio. Por ejemplo, el moldeamiento se utiliza mucho en la terapia del lenguaje o cuando el niño, en la estimulación del lenguaje. Cuando el niño balbucea, pues se le refuerza con un abrazo, felicidades, que bueno, toda la casa lo festeja en la guardería. Sin embargo, cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras o sus primeras sílabas, pues ya no se le refuerza el balbuceo, sino se le refuerza que ya dijo las primeras sílabas. Entonces esto aumenta la probabilidad de que el niño quiera seguir hablando. Posteriormente, cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras, entonces ya no se le refuerza ni el balbuceo ni las primeras sílabas, sino las primeras palabras. Entonces el moldeamiento se trata de reforzar pequeñas conductas que nos van a llevar a una más complicada final, como en este caso fue hablar, y poco a poco ir extinguiendo el reforzamiento de las conductas
que fueron en un principio, ¿verdad? Como este caso que les comentó del niño. Ya no se le refuerza el balbuceo ni las primeras sílabas, sino ya al final solamente se le refuerza cuando el niño dice sus primeras palabras. Ejemplos de ese hay muchísimos. Para comenzar con los niños en la motricidad fina, cuando quieres que pinte al principio, cuando están chiquititos, que quieres que pinte por el contorno, pues primero le refuerzas que agarre la crayola y que pinte donde sea, y luego después le vas indicando dónde pintar, y conforme vaya pintando dentro del contorno, le vas reforzando esa conducta de pintar el contorno y ya no agarrar la crayola o pintar donde sea, ¿verdad? Entonces, aquí el moldeamiento debe darse por aproximaciones sucesivas y reforzarse todas aquellas conductas que se asemejen o sean muy parecidas a la final. Claro, ¿okay? Qué importantes son estas 3 técnicas que nos ha dado Ivonne, con un reforzamiento positivo. Algo que le guste al niño o adolescente se lo das. Pero también se puede aumentar una conducta, como tú lo has dicho, quitándole algo negativo a él. Así es. Algo desagradable. Desagradable, que no le gusta, pues tú le dices, ok, no lo vas a hacer si continúas haciendo esta. Así es. Aquí la importancia de ser muy específicos. ¿Qué sí quiero de ti? ¿Y qué se espera del niño? Exactamente. El niño debe tener bien claro. Y acordarnos como papás y con maestros que siempre todas las técnicas deben ser de acuerdo a las posibilidades de nosotros como adultos. Así es. ¿Para qué? Para no decir hoy sí y mañana no. Y también tienen que ser que se puedan cumplir, que no sean más allá de la biología, el alcance del niño, ¿verdad? Muchas gracias, Ivonne. Vamos a un corte y les agradecemos mucho a todos que estén prestando atención. Si gustan comunicarse a nuestra cabina, es 83 36 61 62. Gracias. Tengo 2 excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. En primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo
para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Buenos días nuevamente, nos da mucho gusto tenerlos aquí a todos. Gracias por escuchar, gracias licenciada Ivonne por estar con nosotros. Gracias. En su programa Ser Familia de Radio UDEM. Bueno, estamos platicando sobre cuáles son las técnicas de modificación de conducta. ¿Qué podemos hacer para que nuestros niños en casa o en la escuela modifiquen una conducta? Ya sea que la eliminen porque no es sana para ellos ni para quienes están alrededor de ellos, o una conducta que queremos que ellos incrementen para su bien. La licenciada Ivonne Guerrero nos está diciendo algunas técnicas que podemos utilizar tanto en casa como en la escuela. Y bueno, ella nos decía, Ivonne, del reforzador positivo, que es dar algo positivo al niño, dar un premio, una alabanza, una actividad, darle un regalo. Acuérdense, papás o maestros, que todo es de acuerdo a la edad del niño, todo es de acuerdo a la persona del niño. Cada persona es diferente. Así es. Y tenemos que adecuar estos reforzadores a ellos. Uh-huh. O el reforzamiento negativo, que significa precisamente quitar algo que para el niño es incómodo. O desagradable. Uh-huh. Sí. Y quitarlo en el modo para que incremente una conducta, ¿verdad? Y el moldeamiento, que es con pasos pequeñitos, dirigir al niño a una conducta deseada. Así es. Ivonne, ¿podrías ayudarnos a entender cuáles son las otras técnicas? Bueno, pues ahora podemos hablar sobre las técnicas para disminuir conductas inadecuadas. Aquí hay una regla básica que yo siempre les digo a los papás, Cristi. Evitar el no. No estés parado, no corras, no te portes mal. Siempre hablarles en términos positivos. ¿Qué quiere decir? Siéntate, camina, en vez de no corras, es camina, quiero que te portes bien, claro. No es no te portes mal, es siempre evitar el no y hablarle siempre en términos positivos al niño. Entonces, esto se da mucho en las técnicas para disminuir conductas, porque cuando les pido a los papás que especifiquen la conducta me dicen, es que ya no quiero que corra. No, es ponerlo en términos positivos, es que quiero que permanezca sentado. Claro. Entonces, hay muchísimas técnicas, pero bueno, voy a comentarles algunas sencillas. La primera es extinción. Extinción es eliminar toda conducta que previamente fue reforzada de manera accidental o premeditada. Por ejemplo, la atención que uno le da cuando los niños hacen berrinches en el centro comercial. Claro. Los niños, y es algo bien importante que los papás sepan, los niños siempre buscan la atención de sus padres. Así esta sea en forma de regaño, de golpes, de pellizcos, de lo que sea. Claro que si uno como papá le dice al niño y párate y no quiero que estés tirado en el piso y levántate, el niño está recibiendo la atención que busca del papá y eso lo está reforzando. Entonces esto incrementa la probabilidad de que el niño
vuelva a tirarse en otro centro comercial cuando le digan que no le van a comprar algo. Claro, porque el niño inconscientemente dice, así me van a Así es, así voy a lograr, lograr lo que yo quiero. Así es. Entonces, extinción es eliminar esta conducta de la atención. ¿Qué se haría? Ignorarlo totalmente. No es ni párate o una mirada, es ignorarlo totalmente, claro, siempre y cuando cuidando que el niño no se lastime a sí mismo o a otros. Es bueno, pues ahí te vas a quedar. Y ahí te vas a quedar, yo ya me voy para la casa, tú sabes si te vienes conmigo o no. Es evitar seguirle dando esa atención que el niño busca. Ese es un ejemplo, el del supermercado. Pero extinción significa, como dice su nombre, extinguir toda conducta que antes fue reforzada. Como te digo, accidentalmente o premeditadamente. Entonces, y esto me lleva, perdón, Ivonne, a recordar lo que nos dijiste al principio con bastante énfasis, que debemos tener control del medio ambiente. Así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta conducta que no es deseada ha sido constantemente reforzada por el medio ambiente. Así es. ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en el salón? ¿Qué hay en mis palabras, en mi forma de decirle las cosas, en mi forma de actuarlas, que le está motivando al niño a una conducta no deseada? A lo mejor el niño piensa o siente que tú siempre le pones atención como papá o como mamá cuando lo estás regañando. Que cuando lo ves a los ojos y le prestas atención es cuando el niño está gritando. Entonces, el niño por eso lo hace. Aumenta la probabilidad de que lo siga haciendo porque es la única manera de conseguir tu atención. Okay. Entonces, es enseñarse a... O incluso cuando van al psicólogo les da estrategias para enseñarles a los papás que hay otras maneras de darle atención a los niños sin que estos lleguen a hacer estas conductas inadecuadas. Y enseñarle al niño que papá no nada más le va a poner atención y no nada más va a hacer contacto visual, ni le va a dar lo que él quiere, si es a base de gritos y de berrinches, ¿verdad? Otra técnica es tiempo fuera. Esto para eliminar también una conducta, ¿verdad? Es para disminuir conductas inadecuadas. El tiempo fuera, su objetivo principal es aburrir. Entonces, aquí ¿qué se hace? Se quita todo reforzamiento. Todo lo del ambiente que pueda ser llamativo para el niño, se quita. Entonces, al niño se le lleva a un lugar que de alguna manera sea confortable para él, seguro, sobre todo donde no haya, claro. Exacto, volvemos al control del ambiente, donde no se pueda lastimar, y cuando el niño empieza a hacer su berrinche, su pataleta o la conducta inadecuada, se le explica con un contacto visual y de manera clara y concisa, de acuerdo a su edad: te voy a llevar a este rincón porque hiciste esto. Saber que hubo una consecuencia de lo que hizo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque le pegaste a tu hermana. En esta técnica falla mucho porque los niños empiezan: no, mamá, no te creas, no, papá, ya no lo voy a volver a hacer. Y los papás caen en ese juego. O cuando los empiezan a llevar al rincón, el niño empieza a llorar y bueno, pero ya no lo vas a hacer, está bien. Y regresamos a esa parte de inconsistencia. Es ser consistente, es asegurarse que el lugar es seguro para el niño, que tiene buena iluminación, y llevarlo. Y aquí te vas a quedar porque hay una consecuencia, no es castigo, hay una consecuencia porque le pegaste a tu hermana. Claro, y no tener ese temor que yo creo que va guiado por un amor, ¿no? De lastimar Así es. o que mis palabras sean más fuertes para el niño, pero no temer quitarles cosas o alejarlos de cosas que uno ve que les gustan. Acuérdense y acordémonos que estamos formando seres para el futuro, estamos formando conductas adecuadas para un futuro adulto. El niño, el joven no se trauma con una semana en donde no tenga esos reforzadores ambientales que le están provocando conductas no deseadas. Y que sobre todo se le explica al niño por qué. ¿Sabes qué? Te voy a llevar porque le pegaste a tu hermana o porque me rompiste esto. Entonces se lleva. Hay ciertas condiciones para el tiempo fuera. La primera, la edad del niño tiene que ser igual a los minutos en que uno los deja. Es decir, si el niño tiene 5 años, se deja 5 minutos. Si el niño tiene 8 años, se deja 8 minutos. No aplica para conductas donde el niño pueda lastimarse.
a sí mismo. Por ejemplo, niños que tienden a morderse o que tienden a pegarse la cabeza contra la pared, no aplica. ¿Por qué? Porque al dejarlo solo en ese ambiente donde se aisló de todo, puede dañarse. Y bueno, pues evitar caer en chantajes del niño de ya no lo voy a volver a hacer. Es una vez que se decidió hacer el tiempo fuera, se vuelve a hacer. Y por último, Cristi, quisiera hacer a grandes rasgos la técnica del castigo físico. Hay mucha controversia con él, porque dicen, es que los psicólogos dicen que los niños se trauman, y no es que se traumen, es que el niño primero va a ocupar una nalgada, y después una nalgada y un manazo, y después una nalgada, un manazo y un empuje. O sea, lo que con el niño primero tenía con un manazo, después no le va a importar. Si el niño quiere agarrar las galletas y pues dice, pues acepto el manazo, y al rato acepta el manazo y la nalgada. Entonces, lo que primero podía detener al niño como una contención, que es un estímulo aversivo, es decir, un golpe, un contacto aversivo para el niño, ya después no va a ser suficiente. Entonces, aquí lo importante es que no se aconseja, es el último recurso. ¿Por qué? Por esto, porque el niño se empieza a acostumbrar. Entonces, aquí lo importante es enseñarle al niño a reparar con otras conductas, a mostrarle conductas adecuadas al mismo tiempo que se le trata de disminuir. Y con mucha paciencia, con mucha constancia y sobre todo dialogando con el niño. La idea es dialogar con el niño, llegar a acuerdos con él, de acuerdo a su edad. Sin embargo, cuando ya llegan situaciones donde se sale de control, pues se puede guiar con estas técnicas. Pero lo importante es siempre guiar a los niños, dialogar con ellos, preguntarles qué les pasa, estar en constante contacto físico y emocional con ellos. Claro, esto yo creo que concluyes muy hermosamente lo que es sí estar con nuestros hijos y con nuestros alumnos para ayudarles a crecer sanamente. Es estar con ellos, dialogar con ellos, sorprenderlos siempre haciendo lo bueno, ser para ellos testimonio de lo que sí debe ser, de lo que sí queremos de ellos, ¿no? Como primera instancia. Y predicar con el ejemplo. Claro. Eso es sobre todo, predicar con el ejemplo. Tú compórtate como papá, como quieres que tus hijos se porten como papás, cuando ellos también lo sean. Claro, nosotros te agradecemos mucho, Ivonne, que hayas estado con nosotros. A todos aquellos que nos han escuchado, muchísimas gracias. Si quieren contactarse a SICRE, que es donde estamos, llamen por favor al 8334-0421 o 8334-0421. Muchísimas gracias por estar aquí.